Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo acá. Básicamente es un sensado de corriente, no tiene mucha más ciencia, pero es un sensado del tipo High-Side, lo cual me permite poner una carga por debajo. Y estoy usando un shunt, en este caso una resistencia cerámica, un operacional en modo diferencial. Y bueno, la idea era reemplazar el ACS712, que si bien ya lo conocen y está re bueno y qué sé yo, me parece más útil y más barato hacer esto. Y de paso hablamos un poquito de lo que es un sensado de corriente High-Side. Y también vemos los problemas que nos encontramos con esto, por ejemplo, el CMRR del operacional, ¿no? El rechazo en modo común, que es algo interesante para tener en cuenta, cómo solucionarlo, cómo calcularlo. Y bueno, vamos a analizar un poquito el circuito. Este video está auspiciado por la empresa JLC PCB, que es una empresa que hace circuitos impresos, pero entre otras cosas también, como podemos ver, hace PCB Assembly, es decir, nos entrega los impresos con los componentes ya montados y también hace servicio de impresión 3D. En este caso yo lo que suelo hacer es generar una cotización instantánea, le damos al botón Instant Queue y acá en este espacio nos va a pedir que subamos los archivos Gerber, lo va a procesar, va a calcular las dimensiones, la cantidad de layers y demás. Nosotros podemos igualmente modificar algunos parámetros, distintos tipos de mensajería, la mensajería DHL Express, que es una de las más rápidas, que llega en 5 días y lo necesitan para algo muy rápido. Y en mi caso muchas veces, como estoy en Argentina y las cosas son un poco más caras y demás, a veces elijo lo que es ePacket, es el más barato, son $12, pero igualmente llega bien. En Argentina yo he comprado PCBs y mediante correo argentino han llegado bien, los tienen que declarar solamente lo que están comprando, tarda un mes aproximadamente, pero llega por un costo muy bajo, lo cual está bueno, así que bueno, la verdad que está bastante interesante. Bueno, acá estamos en el pizarrón. Básicamente lo que vamos a hacer es analizar un poquito lo que viene a ser el medidor de corriente, ¿no? El current sense, tipo high side. Es muy sencillo esto. Básicamente nosotros tenemos dos métodos de hacer una medición de corriente. Por ejemplo, tenemos la low side, ¿no? Donde tenemos una fuente de alimentación. Después acá tenemos nuestra carga y acá tenemos un shunt, por ejemplo, y de acá sacamos una tensión de salida, ¿no? Esta es una R de shunt. Entonces yo, según la corriente que pasa por acá y el valor de la resistencia conocida, por ejemplo 0,1 ohm, yo puedo saber si la corriente es 1 ampere y 0,1 ohm, puedo saber qué tensión hay entre estos dos puntos y por la idea vamos a ver la corriente que está pasando por acá. Después, de la misma manera, existe el tipo high side, ¿no? Que el tipo high side es lo mismo, solamente que en lugar de estar en la parte baja, low side, está sensando en la parte alta. Es lo mismo. ¿Dónde está el problema acá? Bueno, el problema acá es que tenemos un valor de tensión, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo estoy alimentando esto con 12 volt, voy a tener 12 volt acá y voy a tener que hacer una medición diferencial, es decir, esta B1 menos esta B2. Esa tensión diferencial es la que cae en estos puntos, ¿no? Si yo pongo un voltímetro, es lo que cae en esta resistencia y si conozco el valor de la resistencia igual que acá, puedo saber la corriente. Son dos métodos. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es que una medición del tipo low side es mucho más fácil, porque yo acá, si tengo una ADC, por ejemplo, voy a correr esto un poquito, ¿no? Si yo tengo un microcontrolador que tiene un canal ADC, es mucho más fácil hacer esto, porque yo acá tengo una referencia a tierra igual que acá y no tendría ningún problema, yo puedo ingresar. Normalmente las tensiones que caen acá son bajas porque el shunt es de bajo valor para que no caliente y demás y no meta una resistencia extra en todo el circuito. Entonces los valores de tensión van a ser del orden de los milivolt o un volt, por ejemplo, y la ADC lo soporta, está referenciado a tierra, no hay problema. El problema es cuando yo lo tengo del tipo high side, ¿no? En este caso yo tengo el shunt arriba y la carga la tengo abajo. Esto ya es complicado, porque yo acá no sé qué tensión puedo tener. Si este es un shunt, por ejemplo, de 0,1 ohm, tal vez acá tenga 12 volt, ¿no? Más o menos, y yo no puedo venir acá y medir. ¿Qué voy a medir aparte? ¿Voy a medir la tensión que tengo desde este punto y este punto? No, tengo que medir la que cae acá. Y ya acá tenemos problemas. Ya no es sencillo, no es fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos acá, una de las cosas más sencillas de hacer, básicamente, es venir acá y poner un operacional en modo diferencial. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, muy sencillo. Venimos acá, hacemos la típica configuración diferencial y acá tenemos una BO. Esta BO obviamente la podemos ingresar al ADC sin problemas y bueno, ya estamos hablando de otra cosa, porque está referenciado a tierra, ¿no? Bueno, entonces acá ya podemos hacerlo este circuito. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es que yo acá voy a hacer una formulita muy sencilla, ¿no? Que la formulita de esto viene a ser, primero voy a poner los valores, por ejemplo,
R1, R2, R1, R2. Fíjense en que la resistencia de realimentación son las mismas, R2 y R2 y R1 y R1. Entonces, lo que yo tengo acá es la tensión positiva menos la tensión negativa, o sea, no inversora menos inversora, por la ganancia que es R2 sobre R1. Esto me va a dar la ganancia, ¿no? La ganancia de esto, por ejemplo, si yo pongo 10K y 1K, ¿no? Vamos a poner acá, va a ser de 10 veces, porque 10 sobre 1 es 10 veces. Es decir que la tensión diferencial, la variación de tensión en la entrada, vamos a decir, la tensión diferencial de entrada para que sea más fácil, por la ganancia de 10 me va a dar una VO. Por ejemplo, si acá cae 10 milivolt en esta resistencia, 10 milivolt por 10 me va a dar 100 milivolt. Si cae 50 milivolt me va a dar 500 milivolt de salida. Y hasta ahí está todo bien. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el problema. Si yo agarro, por ejemplo, y le digo, bueno, por acá va a pasar 1 milivolt, ¿no? Lo que va a caer es 1 milivolt. Si cae 1 milivolt, yo esperaría con una ganancia de 10 veces, yo esperaría para 1 milivolt, esperaría tener 10 milivolt de salida. Yo puedo jugar con las ganancias, subir la ganancia y demás, pero bueno, para, qué sé yo, 10 milivolt, yo esperaría 100 milivolt de salida. Para 50 milivolt, esperaría 500 milivolt de salida. ¿Se entiende? Porque ganancia por 10 y esto está así. Bueno, el problema es el siguiente. El problema es que existen dos cosas que son un problema para... Esto es ideal para el amplificador real. Por ejemplo, lo que viene a ser la tensión de offset del operacional y el factor de rechazo en modo común. Son las cosas que tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas con esto? Bueno, porque el offset es un valor de tensión que normalmente es bajo. Normalmente puede estar entre 1 milivolt o, qué sé yo, 10 microvolts. Son valores bajos, no nos importa mucho. Pero el valor de rechazo en modo común sí nos importa. Porque si yo acá saco esto, ¿no? Perdón que se mueve todo. Saco esto y uno estos pines y vengo acá y pongo una BI. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy mandando una tensión igual a las dos entradas. Suponiendo que estas resistencias, que R1 y R2 son resistencias de una parte por millón, que es más o menos al 0,001%, o sea, resistencias recontra ideales que nunca van a encontrar en ningún lado porque, y si las encuentran salen mucho, entonces no las van a poder probar fácilmente. Pero suponiendo que es ideal el circuito, y las resistencias son todas a una parte por millón, una tolerancia perfecta, tienen el valor exacto, no hay resistencias de contacto en los cables, en las conexiones, está todo perfecto. Bueno, suponiendo eso, yo, si pongo una tensión acá, una tensión en la entrada BI, lo que esperaría, por ejemplo, es tener una VO por la ganancia que tengo acá. Pero, en realidad, tenemos el problema que es el rechazo en modo común. Siempre hay unas corrientes de polarización adentro del operacional que se traducen como una tensión. Entonces, cuando yo le ponga esto acá, no me importa, le pongo 1 milivolt, debería ir 1 milivolt a cada lado, el tipo no va a tener 1 milivolt y va a tener por 10 milivolt. Va a tener más de 10 milivolt, porque hay una pequeña tensión de offset, una pequeña tensión que se le suma al factor de rechazo y demás que nos va a estar complicando el sistema. Y esto es un problema. Obviamente en alterna es una cosa, ¿no? Porque yo en alterna lo puedo usar esta configuración para eliminar ruido, ¿no? A menos que el ruido tenga la misma fase, pero se supone que no porque viene desfasado 180 grados, pero bueno, ese es otro tema. Pero en continua, yo esperaría que si acá pongo esto a 0 volt, yo esperaría tener 0 volt acá. Y no va a pasar eso, porque tengo un CMRR, un offset, tengo un montón de cosas que no me lo van a permitir. La variación de la tensión de salida viene a ser igual a la variación de la tensión de entrada, todo esto sobre CMRR, que es un valor que nos va a dar en decibeles, 1 más R2 sobre R1. Esta es una formulita básica. Yo esto lo puedo sacar y puedo llegar a calcular lo que viene a ser qué valor de tensión de salida me va a dar en función de la tensión de entrada, porque estoy involucrando la ganancia y el factor de rechazo, que normalmente lo va a dar en decibeles. Por ejemplo, nos va a dar algo así como el CMRR
RR, 20 logaritmos en base 10, lo que viene a ser la ganancia diferencial sobre la ganancia común. Esto es lo que nos va a dar. La idea es que en un amplificador ideal nosotros ponemos 0 volt acá y esperaríamos 0 de salida. En un amplificador real no pasa eso. No pasa eso porque hay polarizaciones, hay corrientes, hay componentes que no están apareados o no están idealmente apareados, entonces hay diferencias. Y esas diferencias lo que hacen es generarnos una tensión de salida fija que tenemos que sobrepasar para que el circuito empiece a funcionar como queremos. Y a eso me da pie para explicarles otra cosa. Lo que les voy a explicar en base a eso es que existen distintos tipos de operacionales. Por ejemplo, el LM358 no es lo mismo que un INA 240 o algún otro operacional, o un INA 168 o lo que sea. Hay operacionales como los INA que están pensados básicamente para trabajar como sensado de corriente high side o low side, porque ya tienen un CMR bueno, tienen resistencias algunos de ganancia interna, lo cual está más apareado, no tenemos el problema de tener resistencias que no sabemos qué valor son, tienen offset bajo, están pensados, pero el 358 es de uso general y no es la mejor opción de operacional. Es un operacional barato que todos debemos tener en casa, entonces yo lo hago con eso. Y tenemos estos problemas. ¿Cuál es el primer problema que tenemos? Bueno, yo voy a estar haciendo este circuito que tiene, acá tenemos nuestra carga y acá tenemos nuestra fuente de alimentación. En este circuito yo voy a poner el operacional, lo mismo que teníamos hecho antes, básicamente, no tiene mucha más ciencia, 10K, 10K, 1K, 1K, y acá, porque es la que tengo, 0.22 ohms. Eso es lo que voy a hacer. Y acá tenemos una VO. ¿Cuál vendría a ser el problema de esto? Acá vamos a poner una alimentación y acá masa. El problema de este circuito, básicamente, es que yo esto lo voy a prender y cuando yo prenda este circuito, olvidémonos por un segundo de la carga y el resto, olvidémonos de esto, dejemos solamente este circuito. 0.22 ohms para este circuito es como si yo estuviese haciendo esto, ¿no? Es como si yo estuviese haciendo esto que está acá, como si estuviese uniendo, porque 0.22 ohms es el cable, por ejemplo, es la unión, la resistencia de contacto. Entonces, es como si yo acá tuviese la explicación de CMRR de hace un rato. Y yo es como si estuviese puesto a 0 y quisiera ver que acá tenga 0 volt. Lo que yo esperaría, si fuese ideal, es que acá, cuando este circuito está apagado, ¿no? Yo tengo este circuito apagado, yo esperaría que acá tenga 0 volt. Eso es lo que yo espero, pero no va a pasar. No va a pasar por la tensión de offset, no va a pasar por el CMRR, y porque es el 358 no está pensado para esto y tiene valores que son bastante altos para lo que nosotros queremos. Y aparte porque estas resistencias tampoco son ideales y no son exactamente clones una de la otra o son iguales. Entonces voy a tener una tensión. ¿Cuál es el problema? El problema es que la tensión puede que sea alrededor de, no sé, 800 milivolt, por ejemplo. Si yo tengo 800 milivolt, 0 no, ahí. Si yo tengo 800 milivolt, cuando tengo el circuito abierto, ya tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Qué corriente tiene que pasar por acá para que me dé 800 milivolt de salida? Haciendo el ejercicio, ¿no? Si yo tengo 10K y 1K, la ganancia es de 10 veces, ¿no? Obvio. Si yo tengo 800 milivolt de salida, 800 milivolt sobre 10 veces de ganancia me da 80 milivolt. O sea, lo que yo estaría midiendo acá entre el punto A y el punto B, o sea, B a B, es 80 milivolt. Si yo tengo 80 milivolt en 0.22 ohms, si agarro la calculadora, me da algo así como 363 miliamperes. O sea que si yo tengo esta VAB para una R de shunt de 220 miliohms, me da unos 360 miliamperes, ¿no? Una corriente de 360. Es decir, que si yo cierro este circuito acá y empieza a circular una corriente, si la corriente que circula es menor a 360 miliamperes, yo no me voy a dar cuenta, porque el amplificador me va a estar marcando siempre 0,8 volt, 800 milivolt. Recién voy a ver que esto sube, 810, 850, 900, etc. Yo voy a ver que esto empieza a subir.
recién cuando supere los 360 mA. O sea que la corriente que pasa por acá tiene que ser mayor a 360 mA para que yo empiece a medir algo. Y eso depende de mi circuito, si me sirve o no. Si yo quiero medir corrientes muy bajas, voy a tener que poner un shunt distinto tal vez para medir corrientes bajas y que supere este offset o esta tensión que ya tenemos acá por el rechazo y demás. Ahora, el problema que tenemos es que si yo quiero medir corrientes muy bajas no lo voy a poder hacer. Si quiero medir corrientes más altas que yo, 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere, y ya no voy a tener problema porque es mayor a 360 y ya está. En el caso que yo quiera medir la carga de una batería, yo voy a medir cuánta corriente está cargando y yo en un momento voy a cargar con 2 ampere, por ejemplo. Voy a cargar por acá 2 ampere de carga. Y 2 ampere de carga por 0.22, o sea, 2 por 0.22 me va a dar 440 milivolt. 440 milivolt por 10 son 4.42 volt, lo cual la voy a poder medir sin problema. Pero tenemos que tener en cuenta que es para 2 ampere. Esto que está acá sería 2 ampere. Ahora, cuando la batería ya esté cargándose, que ya está llegando a la corriente, a la tensión de carga que yo le puse, la corriente va a empezar a bajar. Y va a bajar a 300 mA y a menos de 300. Va a llegar a los 10 mA o menos también. Entonces yo ya no tengo forma de medirla. O sea, mi medidor solamente me va a servir para medir corrientes que estén por encima de los 360 mA. Y esto lo digo por las dudas. En un cargador de batería por ahí no me importa. Por ahí, qué sé yo, llego a los 300 mA y bueno, ya te doy por cargada. Porque en realidad en un UPS o en un sistema ininterrumpido con batería, yo lo que quiero es mantener la batería. No me interesa cargarla al máximo y ya está. Yo la mantengo a flote. Entonces con este circuito me sirve. Pero con otros circuitos que yo quiera medir corrientes más chicas, voy a tener que tener en cuenta este problema o usar otro operacional que esté pensado para eso. Así que eso es lo que yo voy a estar haciendo. Lo que yo voy a hacer es ir al laboratorio ahora, voy a probar este circuito, vamos a medir las resistencias, vamos a medir lo que viene a ser esta tensión de offset en la salida del operacional, y vamos a tratar de ver con qué corriente necesitamos que circule por acá para que empiece a medir un valor de tensión coherente que varíe y nosotros podamos saber qué corriente está pasando por acá con un cálculo de ley de Ohm. Y bueno, básicamente lo vamos a probar. ¿Qué es lo que vamos a probar acá? Bueno, primero lo que yo hice fue medir esta resistencia porque es de 0.22 ohm. Y ustedes ya saben que si la miden con un multímetro clásico, la resistencia tan baja no les va a dar un valor correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para medir esto? Bueno, para medir esto lo que vamos a hacer es inyectar una tensión, vamos a alimentarlo con una fuente de alimentación, por ejemplo, para que circule 1 ampere. Ponemos un amperímetro en serie, medimos la corriente, cuando tenemos más o menos 1 ampere, digo 1 ampere por decir, pero puede ser cualquier número, el número que caiga ahí ya está bien. Entonces, vamos a medir la tensión en la resistencia, en los dos pines de la resistencia y la corriente que circula por ahí. En base a esas dos mediciones, por ley de Ohm, sacamos la resistencia. Yo ya lo hice porque, nada, es una medición muy básica y me dio que, por ejemplo, para 1.14 ampere que circulaban por esta resistencia, tenía una caída de tensión de 0.254 volt. Si ahora la ley de Ohm me da 0.222 ohm. O sea que está bien, 0.22 ohms está midiendo lo que dice acá y es una comprobación que me interesa saber. Ahora, ¿qué es lo que tengo arriba de la mesa? Tengo el 358 que ya les dije, tengo una carga electrónica que ya conocen, un voltímetro que están viendo la salida del operacional. Y básicamente con este voltímetro yo lo que voy a medir ahora cuando lo alimente, vamos a ver cuál es la tensión que queda en el operacional sin circulación de corriente. Es decir, cuando yo no tengo circulación acá, no tengo una caída de tensión porque esto está conectado. Es como si estas dos resistencias de entrada estarían conectadas. 0.22 ohms es un cable para el operacional. Y esto es lo que vimos en la teoría de CMRR. Entonces yo quiero ver cuál es la tensión que nos va a dar de base por defecto el operacional para después analizar cuánta es la corriente mínima que tiene que pasar por acá para que empiece a medir un valor coherente o correcto de tensión. Por ejemplo, yo lo alimento con 12 volt. Vamos a alimentar, tenemos 12 volt, acá nos está marcando 1197, que está bien, y nos está diciendo que tenemos 0.73 volt, o sea 730 milivolt sin corriente. ¿Qué quiere decir 730 milivolt? Bueno, 730 milivolt es lo que tenemos con el rechazo en modo común, es lo que tenemos con el offset del operacional, es toda la suma de errores que tiene el operacional, que bueno, es un 358. Ustedes ya saben, no es un operacional de precisión ni de alta performance ni nada, así que va a tener un poco de error.
Lo que yo tengo que analizar y preguntarme en este momento es si me interesa o no este problema. ¿Por qué? Vamos a hacer un cálculo muy simple. Este operacional, suponiendo que la resistencia de 10K es de 10K y la de 1K es de 1K y son iguales, ¿no? Las resistencias tanto de la entrada inversora como la no inversora, suponiendo eso, yo tengo 1K y 10K, tenemos 10 veces de ganancia. Es decir, si yo divido 730 mV en 10, son 73 mV. Entonces, 73 mV sería la tensión que cae en esta resistencia sobre 0.22 ohm, son unos 330 mA. Quiere decir que una corriente que circule por este shunt menor a 330 mA, yo no la voy a poder medir, porque va a estar por debajo del offset de este operacional, por debajo del rechazo en modo común de este operacional. Entonces yo no la puedo detectar, no la puedo medir. Sí me sirve para medir corrientes por encima de los 330 mA. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque si yo esto lo voy a poner en un cargador de baterías, tengo que tener en cuenta que cuando la corriente de carga de la batería sea menor a 330 mA o más o menos por ahí, ya este circuito no me lo va a detectar. Entonces puede ser que el comparador que controla la carga y descarga de batería, lo que va a hacer es que ya va a decir, bueno, ya cargaste. Es decir que con 330 mA mi cargador de batería me va a tomar como que ya cargué la batería porque va a tomar que la corriente es muy baja. Listo. Teniendo eso en cuenta, yo voy a prender esta carga electrónica, estamos en 0 A acá, yo voy a empezar a subirle la que viene a ser la corriente, fíjense que todavía no pasa nada, 270 mA, 330 mA, yo empiezo a subir, bueno, y ahí se empieza a mover. Obviamente, a ver, vamos a llevarlo de vuelta. 400 mA necesito más o menos. Yo calculé 330. Bueno, 330 sería si yo tendría resistencias al 0,001%. Es una resistencia de una parte por millón. Si fuesen iguales, el operacional no tendría un desbalance entre una entrada y la otra. Para un circuito ideal serían 330, que es lo que calculamos aritméticamente. Para un circuito real la cosa cambia. Pero bueno, ya podemos ver que necesito unos 400 mA para que esto empiece a medir. Ahora, si yo le pongo un ampere, por ejemplo, vamos a darle un ampere acá, ¿no? Más o menos. Ahí tenemos, a ver cuánto tenemos. Más o menos un ampere. Acá tenemos un ampere. Nos da 1.96 volt en la salida del operacional, ¿no? Vamos a decir 1.9 por decir algo. 1.9 volt en la salida del operacional. Yo lo que tendría que medir ahora es dividirlo por 10, porque tiene una ganancia, o sea que serían 196 milivolt, lo que yo debería medir acá. Para hacer eso es muy fácil, yo puedo medir directamente, ¿no? Puedo medir qué tensión tengo acá. Y tengo 216, es decir, yo tendría que tener 196, que son más o menos 200 milivolt, pero tengo 210, 220. Está bien, hay dispersión, no es un circuito exactamente ideal, y yo esto lo podría calibrar, podría agarrar y podría decir, bueno, qué sé yo, podría hacer una curva de valores, ir distintas corrientes, ir anotando los valores que me da según la corriente, pero eso me sirve si yo lo voy a ingresar en un microcontrolador donde voy a meter una curva de regresión, lo voy a calcular y demás. Si es un circuito analógico, mucho más no puedo hacer. Para un cargador de batería, que yo quiero saber si la corriente es menor a 400 mA y que no se pase de los 2 A, por ejemplo, me sirve. Porque yo, por ejemplo, vengo acá, le sigo subiendo, vamos a darle, no sé, 2 A por un instante, no quiero darle mucho porque se calienta esta carga electrónica. Vamos a darle, por ejemplo, los 2 A. 2 A son 4 volt. 4 volt dividido 10 son 400 milivolt. 414 milivolt sobre 0,22 ohm me deberían dar esos 2 A. Me debería dar, y bueno, ahí me está dando 1.9 ampere, que son más o menos 2 ampere, teniendo en cuenta que yo dividí por 10 este número, pero no sé si tengo un factor de ganancia de 10. Puede que sea menos, puede que sea más, no lo sé. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta, que bueno, es el riesgo que corremos cuando hacemos algo demasiado analógico y sin un microcontrolador para compensar pérdidas, ¿no? Porque con un microcontrolador yo debería compensar pérdidas, calcular el cero y demás, pero no lo estoy haciendo. Así que bueno, eso es lo que me interesa que ustedes vean, básicamente qué es lo que pasa con esto, qué valor tenemos inicialmente. Fíjense que yo tengo 330 mA, pero ni se dio cuenta. Yo le voy a subir un poco más, 370, 380, 390 y ahí ya cambió.
Entonces con 400 milivolts yo ya empiezo a mover el operacional. Pero bueno, yo había calculado 330 aritméticamente por ley de Ohm, pero ya ven que la realidad es distinta, no es exactamente lo mismo. Así que bueno, nada, yo quería mostrárselos, quería decirles los problemas de hacer esto, obviamente con un LM358 que no tiene el mejor offset, que no tiene el mejor rechazo en modo común, pero bueno, también es culpa de las resistencias que estoy usando, que no son del valor correcto, que la ganancia es distinta. Bueno, esto debería ser, para un circuito así que es bastante sensible, debería ser un poco mejor. Para eso mejor, en vez de usar este operacional, es usar algún INA que está pensado para esto precisamente, para hacer lo que viene a ser medidores con shunt, en high side, en low side, etc. Pero bueno, es una cosa que les quería comentar. Hay que analizarlo. Vamos a ir ahora a la computadora, vamos a ver el circuito de esto en el KiCad para ver cómo funciona, cómo está diseñado, algunos calculitos. Y ya con eso terminamos el video, pero quería mostrarles lo que voy a estar implementando en el cargador de batería, que bueno, es un cargador de batería, no es un circuito de precisión, no necesito que sea de precisión, solamente es para cargarla y mantenerla más que nada. Así que bueno, vamos a ver el circuito en la computadora. Bueno, acá estamos en el circuito, básicamente tenemos la fuente de alimentación o la batería o lo que sea que va a alimentar el circuito, tenemos el shunt. Y acá lo que tiene puesto es 0.1 ohm, yo le había puesto 0.22 en los ejemplos que les hice a ustedes en el pizarrón, pero bueno, es lo mismo, o sea, ley de Ohm lo calculan y chau. La alimentación la estoy tomando del mismo lugar donde tengo la fuente y eso lo hago a propósito porque en realidad este circuito lo que yo voy a estar haciendo es usarlo en el cargador de batería de baterías de gel, ¿no? En el que ya vimos la protección que hice hace poco. Bueno, esto es parte de ese circuito del cargador de batería. Entonces tenemos 10K de realimentación con un K, tanto para la parte negativa como la positiva, la inversora y la no inversora, porque es un diferencial. Un LM358 que lo podemos alimentar con 14 volt tranquilamente, que es la tensión que le voy a dar a la batería para cargarla. Y bueno, acá tenemos lo que nos dice un poco el cálculo, ¿no? Si nosotros tenemos una resistencia de 100 miliohms, por ejemplo, para un encapsulado SMD 2512 nos puede drenar 1 watt. Yo voy a estar trabajando con menos de 3 amperes, así que tranquilamente puedo usar una resistencia del tipo SMD 2512. En el PCB habría que hacer un agujerito por debajo del encapsulado para que disipe temperatura o disipar con el propio PCB, hay que analizar el diseño. Y después acá tenemos algún calculito que dice, bueno, para 100 miliohm, 3 amperes, son 300 milivolt entre los extremos de la resistencia, por ganancia 10, nos va a dar 3 volt de salida. Tenemos que tener en cuenta lo que vimos antes en el pizarrón, ¿no? La tensión de offset que tenemos acá, que tenemos que superar para que nos empiece a medir, pero obviamente 3 volt no es un problema. Y bueno, acá nos dice, por ejemplo, según el offset, qué tensión nos va a dar de salida, un offset de 2 milivolt para el 358, pero esto no es solo esto, es el offset que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta también el rechazo en modo común. Por eso no es solamente 2 milivolt que van a ver cuando tenemos puesto esto a cero o sin alimentación, sino que vamos a tener los 700, 800 milivolt porque tiene un rechazo en modo común en este circuito con resistencias que no son iguales, no son clones, que nos va a dar un valor bastante grande. Así que bueno, es un valor a tener en cuenta, ¿no? que tenemos que analizar. Así que bueno, este es el circuito. Yo por el momento no lo voy a hacer en PCB, esto que tengo acá, porque en realidad esto lo voy a estar implementando en el cargador de batería junto con la protección y con la fuente de SDC para cargar que va a estar usando este medidor de corriente. Así que sí, en ese circuito lo voy a hacer con circuito impreso porque me interesa que vaya por encima de la batería de gel, que quede todo bien hecho. Así que ahí sí le voy a hacer PCB y podemos analizar el PCB también. Pero en este caso para este circuito no tiene sentido. Así que bueno, lo voy a dejar todo esto en la descripción del video, en el archivo de Mega como siempre. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, que lo hayan comprendido un poco mejor de qué se trataba. Y nos vemos en un próximo video. Chao.